Hey, hola corredores, ¿cómo están? En este video voy a compartirles todos los detalles que necesitan saber para inscribirse y participar en el Maratón de Boston. Hablar del Maratón de Boston es hablar de uno de los 6 maratones que forman la liga de la Both World Marathon Majors. Además, es también hablar del maratón más importante de los Estados Unidos y a nivel mundial es el maratón más antiguo, ya que se corre desde el año 1897. Bien, corredores, como ya les he compartido en otros videos de cómo inscribirse al resto de Both World Marathon Majors, sabemos que en Boston es completamente distinto. Y si lo has escuchado a fondo o no, a detalle, bueno, en este bloque te voy a compartir todo eso que necesitas saber en específico. ¿Cómo puedes participar en Boston? Bueno, sabemos que Boston desde hace muchísimos años, debido a la exigencia que empezó a hacerse en este maratón, la demanda a nivel mundial, comenzaron a poner un estándar de tiempo para que lo pudieras correr, y entonces, bueno, desde hace muchos años se ha venido imponiendo de esta forma. Cada año con año o ciertas fechas determinadas en bloques de años, bueno, lo van ajustando obviamente a menos, debido a que sigue siendo la demanda a nivel mundial muy alta, y sobre todo ellos quieren mantener una exigencia deportiva también de calidad entre los corredores amateurs, ¿va? Bien, ¿cómo necesitas hacer esto? Bueno, tuviste que haber corrido un maratón antes en una ventana de inscripción de un año. Es decir, que las inscripciones del maratón de Boston se abren la segunda semana de septiembre, por ahí del 7, 9 de septiembre, ¿va? Se abren un lunes. Entonces tú tuviste que haber corrido un año atrás, a partir de este día que menciono, un maratón que tuvo que haber sido certificado por la Track and Field en Estados Unidos o bien por la IMSS a nivel mundial, que esta misma organización, bueno, también tiene la certificación dentro de los maratones de Estados Unidos. Entonces tú tuviste que haber corrido este maratón con respecto a el tiempo que te pide la organización de Boston, ya seas corredora o corredor, y con respecto a tu bloque de edad. Es decir, que si tienes 30, 34 años, el maratón de Boston te pide un tiempo de 3 horas 5 minutos en un maratón en el caso de hombres. Obviamente, si tienes más edad, 60, 64, el nivel de tiempo va aumentando, pero aún así sigue siendo muy exigente con respecto a la media mundial que corre un maratón promedio de esa edad, ¿va? Entonces tú tuviste que haber cumplido esta marca. Ya que lo cumples, bueno, ya tienes ese derecho a inscribirte. Te estarás preguntando, bueno, ¿cómo puedes saber si ese maratón que estás pensando correr previo al maratón de Boston para dar la marca tiene esa certificación? Bueno, muy sencillo. Dentro de las páginas web de estos maratones, o muchas veces en redes sociales, es como un argumento de venta, de inscripción de los maratones, que te dicen que si lo corres al de ese determinado tiempo, es Qualifier Boston, ¿no? Algo así. Le ponen que puedes calificar para Boston. Muchas veces no lo señalan, pero bueno, pues puedes preguntarle directo a la organización por un mail, una llamada telefónica, y tienes que estar bien seguro que esté certificado por el Track and Field o por la IMSS, porque si llegas a correr un maratón que no está dentro de estos estándares y entonces lo sometes a Boston, pues te van a decir que ese maratón no estaba dentro, ¿va? Una vez entonces que ya tienes este tiempo, te esperas a la segunda semana de septiembre y se empieza a abrir por bloques de días. Es decir, que los primeros 2 días lo destinan para que se inscriban los corredores o corredoras que alcanzaron la marca por arriba de 20 minutos. Es decir, que si a ti te solicitaban en tu edad y en tu género 2 horas 40 minutos, y si tú diste, por ejemplo, 2 horas 20 o 2 horas 18, bueno, tú entrarás en este rango de inscripciones, que aquí es muy seguro que te vayan a admitir, muy seguro que te vayan a decir que sí. Los próximos 2 días se abre para los que dieron la marca por 10 minutos o más, ¿va? Aquí también puedes estar seguro de que si obtuviste esta marca, si diste esta marca por arriba de esos 10 minutos que te pedían, estarás completamente seguro de entrar. Después se abre para los de 5 minutos o más. Aquí es donde entra mucho el grueso de la población que participa, ya que digamos que hay un colchón mínimo
para haber cumplido esa marca. Si después de estos días de 20, 10 y 5 minutos sigue habiendo espacio, ojo, porque se puede llenar ahí mismo, lo abren el siguiente lunes para los que en ese caso, como yo, en mi participación tenía menos de 5 minutos, ¿va? Puede ser seguro y no, pero yo he monitoreado año con año y sí se sigue abriendo para los de menos de 5 minutos. Cuando te vas escribiendo en los primeros bloques que decía de 20, 10 y 5, en 2 días te llega la confirmación vía electrónica, ya que obviamente tuviste que haber hecho todo tu registro en línea en la página del Maratón de Boston y dejar, como cualquier maratón, cualquier carrera, tus datos personales, tus datos de tarjeta y ya te llega. Pero para los que estábamos menos de 5 minutos suele tardar un poco más. A mí me tardó, recuerdo, 10 días. Y fueron 10 días que no sabías, era una incertidumbre total, porque no sabías si hacer ya planes, si seguir entrenando, si seguir comprar el avión y todas estas cosas. Mi recomendación es que hasta que te llegue ese correo empieces a hacer totalmente los planes. Así que una vez que te llega ya te darán el cobro, como siempre, como en estos maratones, $250. Y bueno, pero créemelo que una vez que ya estás ahí es un júbilo impresionante cuando te llegue ese mail. Así que estas son las cosas que necesitas saber, los puntos finos. Ojo, un punto que te tengo que decir y compartir es que muchas veces cuando te llega o cuando ya tienes ese tiempo que lo cumpliste en esta ventana que menciono, pues no puedes estar 100% seguro, sobre todo si eres de los de menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque sobre todo en ese grueso de población hay más corredores demandando los lugares. Sí, así hay que decirlo. Y muchas veces, aunque tú hayas cumplido, por ejemplo, tu tiempo por abajo de 5 minutos, 4 minutos 30 por un decir, o 3 minutos, siempre le van a dar prioridad al que hizo incluso menos segundos que tú. Es decir, si alguien tiene 2 minutos 59 segundos menos, pues le van a dar esa prioridad y ese lugar. Y muchas veces hay personas que se quedan por escasos segundos fuera y es muy frustrante. Te llega el correo obviamente donde te dicen el por qué, cuántos corredores quedaron fuera y por qué en sí quedaste tú. Así que Boston se convierte en esta paradoja que muchas veces ya lo tienes, pero en realidad no tienes nada. Y hay que volver a cumplir el proceso, es decir, volver a correr un maratón previo, investigar, entrenar y todas estas cosas para dar esa marca y volver a postular en el próximo septiembre para volver a correr en el año siguiente. Es por eso que Boston, bueno, se transforma en un aspecto muy aspiracional, muy de querer estar, muy de que todos los corredores amateurs de buena calidad, de buenos corredores, se conjugan también obviamente con el cuadro de elites que va a este maratón. Pero ya cuando estás ahí, cuando te llegue el mail, cuando ya estás 100% seguro, es un desborde de alegría, de emoción, de no creértela. Y muchas veces, ya que tienes Boston, pues ya empiezas a pensar más seriamente en conquistar el resto de Above World Marathon Majors. Es la magia que tiene el maratón de Boston y es el tipo de tiempo que tienes que dar, que le da ese ingrediente especial de que, bueno, pues quizá muchos no puedan estar por muchas razones, sobre todo obviamente por la del tiempo, pero otros, cuando tenemos el gusto, el privilegio de estar, créeme que sí te cambia mucho en el contexto mental, deportivo, físico, en todos los sentidos. Así que es algo que algún día, si tienes un rango de tiempo considerable que puedas algún día estar, ¿por qué no? Recordarles, corredores, que el maratón de Boston se corre el tercer lunes de cada mes de abril en el Patriots Day. Este día, bueno, es un día feriado, es un día festivo en los Estados Unidos que precisamente conmemora la libertad. Y bueno, el maratón de Boston tiene mucho que ver con esto. Así que ese es un dato que necesitas saber. Es poco común correr un maratón el lunes y sobre todo a este nivel. Otro detalle, bueno, que como ya te mencioné en el bloque anterior, el costo $250. Cuando registras la tarjeta, en el momento del registro, debes de tener cuidado de que esta tarjeta tenga por lo menos el próximos 2 meses, después de ese septiembre de la inscripción, un tiempo de validez. ¿Para qué? Para que cuando te hagan el cargo, si es que sí o sí te dan un lugar, bueno, no vaya a haber un rechazo de la tarjeta y eso cause complicaciones. También
Obviamente que tiene que tener la capacidad monetaria la tarjeta para recibir esos 250 dolarotes, porque no queremos correr ningún inconveniente durante nuestra inscripción. Pero cuando ya está todo eso, venga, va a correr bonito Boston. Hay dos detalles que quiero compartirte de forma muy especial por los cuales yo pasé en el maratón de Boston para llegar acá, ¿bien? Desde que yo empecé a correr mi primer maratón, que fue en la ciudad de Guadalajara, mi ciudad, en ese momento, pues ya saben, toda la idea, toda la emoción, todo el entrenamiento estaba puesto sí o sí para estar en la próxima edición del maratón de Boston 2013. Pero bueno, nunca calculé que era mi primer maratón, que era prueba y error y fue muy frustrante porque no lo alcancé. Estuve arriba como por 19 minutos y pues ahí entendí que para llegar al maratón de Boston tiene que haber mucho tiempo atrás, es decir, mucho tiempo de carreras, de experiencia y también ser muy consciente, ojo, de que si estás a, no sé, a una hora y media, será casi imposible. Sí, acá debemos decir que los sueños se cumplen, pero cuando estás a tanto tiempo de cumplir la marca, se necesita un trabajo extraordinariamente por muchos años. Yo conozco personas que sí han bajado su tiempo 1 hora, 1 hora 20 y han logrado estar en Boston, pero son casos excepcionales. Espero que ese pueda ser tu caso y pronto estés en ese maratón, pero sí debes ser muy consciente de la realidad física en la cual debes estar, ¿va? Pero bueno, tienes que checarlo y ser muy consciente y muy sincero contigo mismo. El segundo punto es que cuando sientas que sí puedes dar la marca, cuando siempre estás en un maratón por ahí de 10, 15 minutos o abajo de 10, es muy probable que sí la puedas dar en algún día en un maratón. Debes seleccionar un maratón previo, el cual te decía que tienes que ver cuáles son los certificados por la AIMS y en ese maratón tienes tú que enfocarte. Yo te recomiendo que sobre todo te inscribas para dar esta calificación en maratones que sean planos en playa. Porque para el maratón de Boston vale igual si vienes en un maratón con muchas cuestas, que está casi en la altitud de la ciudad de Lima, Perú, por ejemplo, a uno que esté en playa. Es lo mismo para el maratón de Boston. No tiene distingo si te vas a inscribir y vienes de uno y otro. La marca es igual tanto para hombres, para mujeres, dependiendo su edad. Pero si ya seleccionaste uno que sea sencillo, porque un maratón es un maratón a fin de cuentas siempre, pero que las condiciones meteorológicas, físicas, de viaje estén de tu lado, bueno, y ya obtuviste esa marca, ojo, a mí ¿qué fue lo que me pasó? En 2013 corrí mi primera Both World Marathon Major en Chicago. En aquel entonces tenía 34 años, recuerdo. Yo tenía que dar una marca de 3 horas con 5 minutos. Ese maratón de Chicago en 2013 lo acabé terminando en 3 horas 6 minutos 21 segundos. Es decir, que cuando crucé la meta de Chicago con 34 años, no estaba calificado a esa categoría que era de 30 a 34. Fue muy frustrante porque pareciera que era muy poco, pero es una inmensidad. 1 minuto con 21 segundos quedé fuera. Pero investigando, enviando mails a la organización, por fin supe que este maratón de Chicago lo corrí el segundo domingo de octubre, pero yo cumplía 35 años el siguiente mes, es decir, el 21 de noviembre, por si lo quieres anotar, recibo todo tipo de regalos. Entonces en ese momento ya tenía yo 35 años, ¿va? Ahí de 35 años ya brincaba de categoría y me iba a la 35-39. Es decir, que en lugar de pedirme el maratón de Boston 3 horas 5 minutos, estaba yo en 3 horas 10. ¿Por qué? Porque tú te inscribes con respecto a la edad que vayas a correrlo en ese abril, no en la cual te inscribes. Si te inscribes en ese septiembre y tienes digamos 29 años, pero en abril ya tienes esos 30, automáticamente cambias de categoría y por ende te reducen el tiempo, que bueno, 5 minutos, claro está, que es un mundo en un maratón. Entonces eso me pasó a mí. Cuando me doy cuenta que ya para inscribirme en el siguiente año 2014,
porque esa ventana abarcaba el tiempo que les digo. Pues en ese entonces yo ya tenía esos 35, aún y que lo había corrido este maratón de Chicago a los 34. Entonces para mí fue relativamente mejor, sencillo. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en lugar de esos 3 horas 5 que les comento, ya tenía que cumplir 3 horas 10. Con mi 3 horas 6:21, obviamente estaba muy holgado, tenía mucho colchón. Porque otro detalle que te quiero puntualizar es que si tú tienes, por ejemplo, 33 años y te piden 3 horas 5 como corredor, como hombre, tú no tienes que dar 3 horas 5 exacto. Siempre tienes que dar un colchón abajo de por lo menos 2 minutos 40. ¿Por qué? Porque estos son los estándares que van bajando. Entonces es todavía un filtro que hacen. Tienes que mentalizarte que tiene que ser por lo menos 3 minutos abajo de esa marca que te piden. Si lo puedes hacer, excelente. Si puedes hacer más, aún mejor. Son los detalles finos que tienes que considerar para estar en el maratón de Boston muy pronto, si es que tienes y cumples los parámetros de velocidad que imponen ellos. Bien, te estarás preguntando si es la única forma de estar en Boston corriéndolo año con año. Pues es la forma más importante, es la forma en la cual entra la mayoría de corredores que quieran participar, es decir, cumpliendo un tiempo, partiéndose las piernas un año antes en algún maratón. También, al igual que los otros Above World Marathon Major, puedes entrar a través de agencias de viajes. Tienes que pagar obviamente muchísimo más por la inscripción, y también hay por charities, que ya los he explicado en otros videos. Son estas asociaciones en beneficio de alguna causa en común. Tú pides un número, te lo van a dar, tienes que pagar o recabar dinero, que muchas veces es muchísimo dinero, para que este dinero, bueno, le llegue vía transacción electrónica de todos tus amigos y conocidos a dicha institución, y ya tendrás tu lugar, ¿va? Esto también se puede hacer, claro está, pero te puedo decir, haber estado algún día en el maratón de Boston, cuando estás ya en este lugar, cuando estás no solamente en el maratón, sino que estás en un restaurante, en un café, por las calles, estás llegando al aeropuerto, estás en el tren, en un autobús, en el metro, pues la pregunta obligada de todos los corredores del mundo es saludarte, es esa vibra, es esa hermandad que se hace, y es muy sencillo: de dónde eres y dónde calificaste, incluso cuál fue tu tiempo, ¿va? Entonces cuando estás ahí, lo dices con mucho orgullo que fue en tal lugar, con tal tiempo. Y es una transmisión de energía, de buenos ánimos, de decirte bien, wow. Incluso ves gente que se acostumbra mucho que tengas que comprar sí o sí la playera y la chamarra oficial. La playera te la dan en el paquete, pero la chamarra oficial, que es de la marca deportiva Adidas y es de una calidad y un diseño muy bonito, muy peculiar, pues hay personas que han comprado esta chamarra año con año, pero hay personas que las tienen desde hace muchísimos años y se acostumbra que las vayan bordando cada vez que van corriendo un Boston Marathon, le van poniendo la fecha. Entonces todo eso te hace ver que es toda una comunidad de años, de corredores que conocen perfectamente lo que es correr. Otro detalle fino, bueno, pues es que como ya estás ahí, eres miembro de esta gran comunidad, no solamente la comunidad de corredores te lo agradecerá, te lo aplaudirá, sino también toda la ciudad. Es un evento que por las calles que vayas, las calles que camines, cuando vayas llegando al aeropuerto, hay esta frase de Boston Strong, que ahorita voy a llegar a ese punto de donde parte, pero es de verdad que todas las personas, el ciudadano de a pie, te agradece estar en esta ciudad corriendo este maratón que es tan importante, como lo decía, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el mundo. Entonces cuando ya estás ahí, es una vibra, es una energía de todos. Y bueno, otra cosa que necesitas considerar es que cuando llegues acá vas a vivir cosas que antes no vivías. ¿A qué me refiero? Mi percepción durante este maratón, antes sobre todo, es que te hacen llegar muy temprano para la salida. Te reúnes en el Boston Common, que es un parque que está en el downtown de Boston. Ahí te citan en la mañana, hace mucho frío, al menos en mi año que yo lo corrí, 2015, había mucho frío. Ahí hay
una logística de transporte impresionante, obviamente una logística de revisiones exhaustivas. Te trasladan en diferentes camiones amarillos, estos clásicos que hemos visto en las caricaturas de los Simpson. Y bueno, cuando estás ahí ya tienes asignados los camiones. Previamente, vía correo electrónico, te dieron el horario que tenías que llegar para subirte a estos camiones. Y cuando ya estás ahí, sí ves las sonrisas de todo el personal de la organización, pero ves y percibes mucha seriedad de toda la comunidad de corredores. Es decir, que los que van a correr Boston es personas que conciben el maratón con la seriedad total. Rara vez ves que alguien hace aspavientos tomándose una foto, gritando. Hay como un respeto, es como una religión, algo similar. Y cuando ya íbamos en el camión, en este autobús que te lleva desde el Boston Common hasta las villas de Huntington, que son 42 kilómetros donde va a ser la salida, pues no escuchabas una voz que se alteraba, la foto, vuelvo a insistir, no veías corredores que iban disfrazados, caracterizados de algo, mucho menos con mascotas, corredores muy minimales, es decir, lo básico que necesitas para correr esa mañana, y mucho respeto, mucho silencio en el autobús, y aunado al frío que hacía, era mucho nerviosismo de qué pasara. Pero cuando llegas a las villas de Huntington, el frío se intensificaba en ese año y te bajas y hay personas de la organización que su única función es sonreírte, darte la bienvenida. Llegas a estas villas que son enormes y tienen unos toldos muy grandes, y un detalle es que bueno, ahí llegas y te abastecen de donas, café, té, hay baños. Pero cuando llegas ahí tienes que esperarte aproximadamente 2 horas en lo que sale tu ola de arranque. Cuando ya estás ahí, aunado al frío que hace y estar tirado sobre el césped, el pasto, como lo puedes conocer, bueno, pues eso es un poquito angustiante, desesperante. Vuelvo a insistir, mucho frío, estar rodeado vuelvo a insistir, de corredores, ves cuerpos súper torneados, tanto de corredoras como corredores. Ves muchos corredores asiáticos, muchos corredores de color, afros, y bueno, eso es impresionante porque es una diversidad cultural y étnica, de idiomas, muy bonita. Pero cuando ya anuncian que va a salir tu ola, es impactante, es algo que te llena de nervios. A mí nunca me había dado tanto miedo, nervios, correr un maratón. Pero escuchar el altavoz de que ya estás ahí, de que ya vas a arrancar, y bueno, pues empieza toda la organización. Cabe señalar que en este poblado de Huntington es un suburbio a las afueras de Boston, que es muy pequeñito, y es muy peculiar como el maratón más importante del mundo, el más antiguo, inicia en un lugar tan chiquito, tan íntimo. Y cuando ya estás ahí caminando por las calles, simples callecitas pequeñas, bueno, ves familias que salen todavía ataviados con su pijama, con su café en la mano, que te están saludando todavía, quitándose, bueno, pues las lagañas de su balcón. Es muy bonito, pero aunado a esto, también ves, bueno, pues muchísima seguridad, policías apostados en las azoteas, ves helicópteros surcando el cielo. Pero cuando ya estás ahí en ese corral, sigues sin gritar, sin hacer nada. Y algo muy bonito que me sucedió a mí en 2015, bueno, es que toda esta solemnidad que cubre el maratón de Boston, bueno, se vio que se rompió cuando anuncian el cuadro de leads que estaba en ese año. Y creo recordar que era Matt Kofleski, que es un corredor estadounidense, fue el que ganó la versión del 2014. Entonces, estar en 2015 era refrendar pues todo eso, todo el orgullo norteamericano. Y recuerdo que cuando dijeron su nombre, From USA, wow, ahí todo el mundo explotó, el himno nacional a todo lo que daba, todo este orgullo nacional. Y de repente, con una pequeña pistola, con un pequeño sonido de un disparo, empezamos a arrancar. Y fue una cosa de verdad, una catarsis, de llorar, de agradecer a la vida, a todo lo que te lleva a estar en Boston algún día ahí. Y bien, corredores, cuando ya arrancas, yo te puedo decir que de los 6 Above World Marathon Major, para mí, la ruta del maratón de Boston es la más difícil de todas. ¿Por qué? Bueno, sales de Huntington,
y te diriges otra vez hacia la ciudad de Boston, hacia el centro, pero los primeros 5 o 6 kilómetros son de bajada, aunado a que siempre va a tocar o frío, lluvia o calor. Es muy contrastante este maratón y no tiene palabra de honor. Entonces el primer tramo de 5 kilómetros te hace sentir wow, ya sabes, y llegar a Boston quieres llegar muy bien preparado, quieres hacer una muy buena marca, pero este maratón tiene muchas complejidades y una de ellas es su clima y la otra su ruta. Entonces ya cuando empiezas a salir de esos 5 kilómetros de bajada, que la mayoría de kilómetros o de la ruta están sobre la carretera, pero aún así vas encontrando muchísimo apoyo de la ciudadanía, muchísimo apoyo porque vas atravesando otros suburbios a lo largo de tu llegada a la ciudad de Boston y es de verdad muy bonito. Recuerdo que en uno de ellos, no me acuerdo ya qué kilómetro, pero yo escuchaba el sudor de la gente. Ya sabes, ese sonido como de que algo viene, hay algo adelante, y como no podía ver bien la ruta porque veníamos de una curva, cuando llegas, cuando la atacas y te diriges de frente a ese ruido, a esa muchedumbre, era impresionante como todas las personas, esta cultura de apoyo, de llevar a los niños, de estar ahí, de estar con las bandas de música, de ofrecerte desde un chocolate, un plátano. Wow, es sorprendente Boston, te la pasas llorando, tu llanto, tus lágrimas se confunde con ese día, con la lluvia si es que te toca, con la fuerza física. Es llorar mucho en Boston, ¿por qué? Porque son sentimientos muy encontrados, porque es una ruta que te va golpeteando por tanta ondulación, pero estás ahí y estás conjugándolo con el agradecimiento que te decía, pero es impresionante. Entonces Boston tienes que ir muy experimentado, ¿no? A Boston difícilmente vas a llegar desde el primer maratón que hayas corrido y ahí hayas calificado. Para llegar a Boston tienes que llegar con muchos kilómetros encima, pero con muchas experiencias mentales y emocionales. Y cuando ya estás envuelto en estos kilómetros, vuelvo a insistir, es una cosa única. Desafortunadamente cuando yo corrí Boston en el 2015, bueno, mi madre había quedado 15 días antes en el hospital producto del cáncer, ya un cáncer muy avanzado. Y yo recuerdo que mamá, ese día que la vi en el hospital, bueno, me dio su bendición. Aún y que no podía hablar, yo no sé cómo le hizo, pero levantó su mano, levantó su voz, me dijo, ve a Boston y que Dios te bendiga. Aún así, bueno, me quité un poco de carga emocional, pero llegando a Boston se recrudeció todo esto, toda esa culpa, ya saben. Para mí fue muy difícil, pero aún así lo corrí. Y como detalle, bueno, en el kilómetro 36, de ahí salen todas mis historias que he escrito en mi blog y comparto en maratones y en otros medios. Bueno, en el 36 recuerdo que ya cuando me llegaba a este punto, me extralimité en mi cuerpo, quise llevarlo a un sub 3 cuando había hecho 3 horas 6:21 en Chicago. Pero el cuerpo sí tiene límites, si tu cuerpo está predispuesto para algo, llevarlo a un nivel que no puedes y debes de darte de verdad mucha conciencia de qué sí y qué no, qué es bueno y qué es malo, dónde ya estás exagerando. Entonces yo exageré mucho y en el 36 me cobró la factura, se me dispararon 2 dolores en los gemelos, uno en cada lado. Fue un dolor de verdad que sentía que alguien me había atravesado un fierro caliente en cada uno, aunado a toda esta cuestión de mi madre. Yo sentía que me iba a morir, yo le pedía perdón a Dios cuando iba en ese kilómetro 36, porque mi cuerpo estaba ya muy mal, aunado a la lluvia, estaba todo empapado, mis tenis estaban pesados. Cuando escuchaba el almost there de las personas, ya no llegaba a mi mente, ya no cruzaba por mis oídos porque estaba muy aturdido, estaba muy dolido. Yo le pedí a Dios que fuera como fuera, me dejara llegar a Boston, a esa meta. Y bueno, finalmente mis oraciones de invocar al cielo, a todo mundo, se llegó. Y recuerdo que muchos corredores antes de que fuera me recomendaron que cuando del lado izquierdo, en la parte superior de un edificio, se veía el anuncio del Citgo, de estas gasolineras en Estados Unidos, pues ya estaba por llegar. Y me acuerdo que lo vi, fue todavía más angustiante porque se me hizo tremendamente largo todavía llegar a la meta. Pero seguía la lluvia, seguía muy intensa la lluvia, y cuando ya llegas a la recta final en esta emblemática calle de Boylston Street, que es la que te enfila a la meta del maratón de Boston, yo recuerdo que ya el dolor ya me había sobrepasado, y algo muy duro que viví en este maratón es que ahí faltaban 600, 500 metros, y producto de todo este dolor, no sé si físico, pero más emocional de lo que venía arrastrando,
escuché una voz. Escuché una voz de mi lado derecho, precisamente, en el cual era nada más y nada menos que un demonio, mi peor yo. Ahí me gritó que no iba a acabar, que era un perdedor, que no tenía nada en la vida, que para qué iba a cruzar esa meta si nadie me esperaba. Y lo peor aún es que esa voz demoníaca me gritó que sí, que mi mamá finalmente iba a morir. En ese momento, corredores, recuerdo que fue para mí un llanto como si yo era un niño de corazón, un niño de verdad. Yo me limpié las lágrimas, yo tuve mucho sentimiento, fue algo indescriptible esas alucinaciones que pasé, pero gracias a Dios, afortunadamente, ya viendo esa meta tan emblemática, logré cruzar y al final fue hermoso. Me fui al suelo producto ya de este cansancio, de este frío, de esta hipotermia. Fue muy bonito porque la gente de la organización rápidamente fue a levantarme del suelo, me dio un Gatorade de proteína para rápido levantarme también físicamente. Y de las cosas más bonitas que vivo Boston, y mira que viví muchas cosas, fue que me dirijo del lado derecho donde estaba personal de la organización y había una señora, una viejecita tan linda, de ojos azules. Y ella estaba dando los ponchos, estos cobertores. Cuando me da mi poncho, yo estaba entumidísimo, hecho una piedra, producto del frío, del dolor. Y me da mi poncho, yo no podía ni siquiera estirar la mano a alcanzarlo. Así que con una cara, pues ahora sí que partida en dos, le dije que no podía. I can't. Ella rápidamente se quitó los guantes que estaban cubriéndola del frío. Abrió la bolsa del poncho, lo abrió totalmente y me lo empezó a poner. Me lo empezó a poner como si fuera un bebé, como si fuera su hijo, como si fuera parte de su familia. Y además de esto fue muy bonito porque me lo puso, me lo cerró y me dio un gran abrazo y un gran beso en la mejilla izquierda. Pero fue una vibra y fue tanta energía, que ¿cómo decirlo? Fue tan breve, que cuando lo vuelvo a recordar, sigue viviendo ese momento en mi cuerpo. Pues eso es, corredores, muchas historias que se viven dentro del maratón de Boston. Tienes que escribir tu propia historia, pero insisto, tienes que ser muy consciente de que si lo puedes lograr, si estás en esa distancia, si estás en ese rango de tiempo entre 10, 15 minutos, será muy probable que lo consigas. Cosas muy bonitas que pasan en este maratón, por eso yo digo que es diferente a los otros Above World Marathon Major. No solamente la esencia que te comparto de la ciudad y toda esta camaradería y energía y hermandad que existe entre todos los bostonianos. Visitar la expo es grandísima, es visitar todo lo mejor que tienen las marcas como Adidas, es visitar frente de la expo la Room Base, que es la tienda oficial del maratón de Boston de Adidas. Es muy gratificante comprar también ahí, pero también visitar cada punto de la ciudad, porque como te decía en otros bloques, es todo mundo agradecerte, literalmente te agradecen, no te cobran en algunos pasajes de autobús, de metro, los tiqueteros no te cobran. Cuando estás en un café y alguien vas a entrar a él y hay una puerta, te la abren, te agradecen, sientes, ya sabes, esto que te dicen, bien, gracias, ok. Por eso te digo que la esencia de ir a Boston es calificado, o sea, sí es algo que las personas te lo van a pedir, pero ya cuando estás ahí, te transformas. Y de estas cosas que te transforman, bueno, como tú recordarás o habrás escuchado, en el 2013, en la edición del 2013, hubo un atentado por demás cobarde de dos chicos que se hicieron estallar con bombas, que las pusieron cerca de la meta en Boylston Street. Así que cuando vayas a este maratón, yo te recomiendo que vayas días antes, es decir, el sábado o el domingo. Tienes que checar muy bien qué día es, porque justo donde explotó una de estas bombas hacen una misa religiosa. Y hay una energía impresionante de recordar, bueno, tanto a las personas que murieron como a los que quedaron pues discapacitados por esta causa. Es esa energía que te digo que se vive. Además que también es un maratón
que hace muchos años, Catherine Swayze, espero haberlo pronunciado bien, bueno, fue la primera mujer que rompió con esta cuestión de que no se permitía las mujeres corriendo en un maratón. Ella se escribió con el número de su novio y si habrás visto, bueno, pues fue de ahí el boom para que la mujer tomara un papel importante en estas carreras, y hoy en día casi está a la par en número de participación. Son tantas historias que se han escrito en este maratón que sería imposible contarlas todas en un simple video. En cuanto al viaje, corredores, bueno, mi recomendación siempre es que vueles directo a la ciudad de Boston. Los vuelos suelen costar un poquito más caros que viajar a Nueva York o a otro destino como Los Ángeles. Pero hay muchísimas aerolíneas que te dan ese servicio, y como te comentaba anteriormente, bueno, llegas al aeropuerto y es wow, desde los agentes aduaneros vas a Boston, wow. Y el hospedaje, yo en aquel entonces me quedé en un hotel Holiday Inn, el cual estaba aproximadamente a 45 minutos, una hora a las afueras de Boston. Justo ahí, a escasos 200 metros, había una terminal de tren que nos llevaba en menos de 30 minutos a 35 al centro de Boston. Ya después, bueno, empezó a existir Airbnb, así que tendrás una opción mucho mejor de hospedaje, el cual, bueno, siempre recordándote que Airbnb es una plataforma mundial digital en la cual, si tú tienes un espacio dentro de tu casa que puedas habilitar un cuarto o toda la casa o el departamento, bueno, pues lo pones en esta plataforma y alguien como nosotros, bueno, pues hace la compra de las noches determinadas, y esto suele salir más barato. Comer en aquel entonces, bueno, pues estar en Boston puede resultar un poco caro la comida, sobre todo si sigues cuidando tu dieta como corredor, pero cualquier cosa que encuentres en el centro, bueno, pues habrá muchísimas opciones. Boston también es una ciudad hermosa en el cual encuentras todo. Cosas para el viaje en sí, bueno, pues siempre recordándote que llegues 3 días antes, sobre todo para que vivas la expo, para que vayas a comprar la chamarra oficial, que es así, si es de tu talla y eres talla mediana, por ejemplo, en corredores, pues se va a terminar, entonces tienes que aprovechar. Y después, bueno, ya puedes hacer vacaciones después de este lunes, que es poco raro correr el lunes, pero te recomiendo. Yo en lo personal fui a Harvard, fue muy padre esta visita, fue muy gratificante, conocí muchas cosas, me paseé por muchos parques, hay muchas cosas que hacer que sin lugar a dudas no tienen costo en esta gran ciudad con un mejor maratón. Bien, corredores, si tienes como objetivo como corredor correr algún día el maratón de Boston o repetirlo para refrendar esa hazaña, adelante, ve por él, consíguelo, trabájalo, y cuando estés ahí disfrútalo al máximo, porque es una gran fiesta que muy pocos corredores pueden alcanzar. Si tienes más detalles, si quieres compartir más cosas, déjamelas acá abajo en los comentarios, y recuerda que no olvides compartirle este video a tus amigos, también suscribirte y sobre todo darle clic a la campanita para que te llegue la notificación de todos nuestros videos. Así que, corredores, cuídense mucho y Boston Strong.